Acompáñenos como siempre con sus preguntas y comentarios en nuestras cuentas, @encontexto_i, @carlospedalosa, bien pendiente de su participación y por supuesto también del WhatsApp 0412-700-7606. Eduardo Centey está con nosotros en estudio, ex rector del Consejo Nacional Electoral, opinador de oficio y diputado Golilla. Mucho gusto en saludarlo, diputado Golilla. Diputado Golilla. No solo yo. Muchísimas gracias por estar con nosotros acá. Quisimos invitar a Eduardo Centey porque, bueno, ha sido parte del Poder Electoral y hoy estamos en esta coyuntura donde precisamente la especulación lleva por supuesto, a hablar un poco de cómo va a salir ese Consejo Nacional Electoral y qué se puede esperar al respecto, entendiendo que este Consejo que está finalizando ya había llegado a algunos acercamientos con la oposición respecto al tema de las primarias que hoy ya no van con el Consejo Nacional Electoral ante esta coyuntura, pero que bueno, las elecciones de 2024 sí van con ese CNE y la preocupación de algunos es lo que va a salir de allí, porque algunos nombres que circulan a un sector político no le generan confianza. Bueno, tú sabes que la idea fundamental de las instituciones públicas es la independencia de los poderes. Y el poder electoral debería ser independiente del poder ejecutivo, que es el poder más importante, el que tiene las riendas del dinero y de las Fuerzas Armadas en su mano. Algo pasó que el poder electoral actual, encabezado por Calzadilla, renunció. Es decir, ¿por qué un CNE que era obviamente mayoría del gobierno renuncia? ¿Qué es lo que está de fondo? No, nadie lo ha aclarado, pero cualquier persona con medio dedo de frente entiende que hubo una ruptura entre el poder electoral y el poder ejecutivo que impedía que el poder electoral ejerciera sus atribuciones en forma libertaria, en forma, libre totalmente. Siempre estaban sujetos a las indicaciones que le imponían del Poder Ejecutivo. Eso fue cansando, obviamente, a los rectores del gobierno y dijeron, bueno, sí, tú me vas a traer aquí para que yo sea un papelón de muñeco, de títere. No, yo no quiero eso. Y tengo entendido que varios de los miembros del CNE actual, del renunciante, tenían meses que no aparecían por las oficinas, porque se veían sin ningún tipo de autoridad. Entonces, mira, yo no puedo estar aquí haciendo ese papelote. Claro, además había un vacío de uno de los rectores, ¿no? Bueno, sí, Tania, que fue al TCJ. Al TCJ y quedó nunca se suplió su principal. Pero en todo caso, el fundamental es la presidencia. El 80% del CNE es la presidencia. Los demás son organismos aleatorios, pero la fuerza reside en la presidencia, que obviamente tenía una gran diferencia creo que, no sé si ustedes notaron que en los últimos actos públicos de las altas autoridades no asistía el presidente, o sea, la apertura del Poder Judicial, el informe de la vicepresidente, qué sé yo, en ninguno de esos actos importantes aparecía el presidente del CNE, porque obviamente estaba de facto renunciado. Frente a esta situación que podría tornarse en un elemento, digamos, de inestabilidad gubernamental, el gobierno prefirió aceptar finalmente la renuncia, que no es de ayer, aceptar la renuncia y pasar a proceder a un nombramiento de un nuevo CNE para las elecciones del 2024. CNE que, por cierto, no deben ser caramelos los que vienen rodando, deben ser unos chupeticas de ajo. Claro, porque esa es la preocupación, ¿no? Que ese CNE, porque algunos nombres que circulan, algunos dicen que Francisco Amelías puede ser presidente del CNE. Bueno, tengo entendido que Amelías tiene años con que quiere ser presidente del CNE. Él ha sido toda la vida representante del PSUV ante el CNE. Él es miembro del PSUV. O sea, se supone que debía renunciar por mañana o pasado mañana para poder ser independiente. No puede. Entonces tendría que renunciar. Bueno, pero eso aplica para todo. Enrique Márquez era de Un Nuevo Tiempo. Por eso mismo, pero hay que cumplir cierta formalidad. Y como Amelías no ha renunciado, se supone que entonces Amelías no está en las nominados. Yo creo que si el gobierno fuera, digamos, siguiendo su curso de maldades, van a traer otra vez a Sandra Oblitas, al presidente del CNE, que representa, digamos, la historia del anterior CNE dirigido por Tibisay Lucero. Entonces ella era, digamos, una parte importante con Tibisay del viejo CNE. Entonces yo creo que para que la gente se refresque, van a traer a Sandra Oblitas, que creo que está bastante interesada en ser presidente del CNE. Pero eso tiene su consecuencia
en la opinión pública, ¿no? Porque, por supuesto, la composición de ese CNE va a depender también un tema de la confianza que haya hacia ese árbitro electoral, ¿no? Sí, pero la confianza, hay dos confianzas, la confianza del gobierno y la confianza de la oposición. Al gobierno no le importa la confianza que pueda tener la oposición. Es más, mientras más desconfíen, el gobierno, mientras la oposición desconfíe más, es mejor para el gobierno. Ojalá, yo me imagino que los jefes, Diosdado, Jorge, Maduro, dirán, ojalá que la desconfianza cunda dentro de la oposición y todo el mundo se terrorice y no vengan a votar. Ese es el sueño. Esa es la estrategia. Ese es el objetivo. Sí, sí. Mientras más votos saquen. Por cierto, estaba por comentarte, una tristeza que me da, chico. Yo estaba esperando que los venezolanos en el exterior se inscribieran en forma masiva, chico. Hay como 4 millones o 3 millones y medio de votantes claros inscritos en el CNE fuera. Y la inscripción va como por 27,000. Una cosa interesante. No es ni el 1%. Yo no tengo explicación porque en el exterior se la pasan agitando que ese gobierno hay que cambiarlo y no sé qué cosa. En todos los capitales tú ves los venezolanos haciendo actos y a la hora de inscribirse para votar y sacar el gobierno por la vía electoral, entonces no se inscriben. ¿Qué hacen esas manifestaciones en Madrid y en Miami? Miles y miles. ¿Dónde están? No sé, eso me tiene un poco desconcertado. Bueno, hablamos un poco precisamente de eso, porque eso es de cara a la primaria que ustedes no quieren ir, por cierto. No, es que esa primaria es otra. ¿Por qué opinar de una primaria a la que no quieren ir? No, porque esa primaria lo está haciendo una parte de la oposición, una parte de la minoritaria, por cierto. Y asociada a unos pecados capitales, que fue el robo descarado de los fondos venezolanos, de los fondos de todos nosotros que estaban en un banco de Nueva York, y estaban en el SIGO, y estaban en el Monómero, o sea. Ese grupo que está haciendo la primaria se robaron 200 millones de dólares y lo usaron. No hay ni una sola factura, amigo venezolano. Ese grupo que se cogió 200 millones de dólares, donde está un Nuevo Tiempo, primero Justicia, está Acción Democrática y está un Nuevo Tiempo. Esos no han presentado al país ni una sola factura. Ellos no tienen escuelas como el gobierno, ni tienen hospitales, ni Fuerza Armada, ni hacen carreteras, ni reparan nada. ¿En qué gastaron? Como dice el peruano Jaime Baile. Pero, ¿de dónde sacaron? ¿En qué gastaron? Que muestren una factura, una sola factura. Mira, pagamos los almuerzos, pagamos los viáticos, le regalamos. Y entonces, ¿cómo tú vas a hacer nosotros no podíamos ligarnos a una primaria contaminada de robo? Hagan su menjure ahí. Por cierto, ¿cómo lo van a hacer sin el CNE? Es una magia. Primero no tienen base de datos. Como Capriles con 11,000 mesas, cada mesa tiene 5 funcionarios. Bueno, pero qué oportuno que el CNE lo cambiaron justo cuando se había llegado a un acuerdo, ¿no? No le genera suspicacia a Eduardo Centeno. Claro, que eso pasó. Suspicacia y perspicacia y todo lo que tienen casi. Claro, porque el gobierno calcula, ¿no? Mucha gente dice que el gobierno es un gobierno torpe, es un arreo de bruto, Maduro es un bruto y el otro es otro bruto. Pero los brutos les han ido ganando a los inteligentes. O sea, y juegan sus piezas, las manejan bien, sus estrategias, bien coordinadas, bien disciplinadas. Esa que llaman la plataforma unitaria es una partida, un hambre loco. Hay quien dice una cosa, unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa. Los partidos no tienen tarjeta. ¿Cómo va a participar en las primarias? La tarjeta la tiene Bernabé. O Primera Justicia, que la tarjeta la tiene, no existe. Es una cosa absolutamente desordenada. Y sobre ese desorden cabalga el gobierno exitosamente. ¿Y ustedes en dónde quedan en todo esto? Porque la Alianza Democrática parece estar agachada en toda esta situación. Lo conversamos al regreso de la pausa con Eduardo Centey, diputado y también exrector del Consejo Nacional Electoral. Leemos también su participación en las redes sociales, @EnContextoPiso y @CarlosPenarosa.